Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, sobreabunda también la gracia y la bendición. Ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso. Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto. ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Pues, ¿por qué no? Claro que sí, debemos de creer. No tenemos una idea, pues, quién es el Espíritu Santo. Entonces, no creo que sea algo malo. Muchas veces decimos unos que sí creemos, pero no sabemos de qué se trata. O sea, el Espíritu Santo, ves que lo agarramos por muchos modos. ¿Sí? ¿Cómo lo percibes? La paz interior que siempre nos acompaña, o las cosas buenas que nos rodean. ¿Quién crees que es el Espíritu Santo? El Señor, Dios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les saludo a su amigo el pastor Obed Mesa de la Fortaleza de los Mochis. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a continuar hoy con el tema de la maternidad espiritual. Estamos hablando de la parte maternal de la deidad, o sea, de la parte maternal de Dios. Normalmente conocemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El programa pasado explicamos en qué consisten estas tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Hablábamos de cuando Jesús salió del agua del bautismo. Dice la Biblia que cuando Jesús iba saliendo del agua, hubo una manifestación ahí de la Trinidad, es decir, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que se oyó una voz desde los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Al mismo tiempo, ¿verdad?, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma cuando el Hijo iba saliendo del agua. Entonces ahí está la representación de las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veíamos también que en Génesis 1:26, cuando dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios el Padre estaba hablando con alguien ahí porque dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces salió el varón, salió la mujer. Cuando dijo hagamos a nuestra imagen, lógicamente si nada más hubiera sido el Padre, hubiera salido el varón, pero dijo nuestra imagen, entonces salió la mujer. ¿De dónde salió la mujer? Bueno, hay una parte maternal en la deidad, en la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la parte maternal en la Trinidad. Entonces vamos a continuar hablando de esto. Recuerde también que cuando el ángel se apareció a José, porque José estaba turbado porque María, su mujer, había salido embarazada, entonces pues era algo muy delicado en ese tiempo, y todavía, ¿verdad?, en algunos lugares, porque José no había tenido intimidad con María. Sin embargo, el ángel se le aparece a José y le dice: no temas, lo que hay dentro de tu mujer, lo que está engendrando tu mujer, ¿verdad?, lo que hay en el vientre de tu mujer, dice, del Espíritu Santo es. Entonces era obra del Espíritu Santo, no era obra de José, era obra del Espíritu Santo. Entonces el recipiente terrenal es María, la madre espiritual es el Espíritu Santo. Madre terrenal María, madre espiritual el Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar hoy hablando acerca de esto, y antes de este tema te estuve hablando acerca de la muerte espiritual de Jesús. Un tema también muy importante que es básico para poder entender ahora el tema de la maternidad. Usted tiene que recibir primeramente la muerte espiritual de Jesús, porque tal vez pueda haber cosas hoy en la maternidad espiritual que no comprendas porque no escuchaste la muerte espiritual de Jesús. Sin embargo, aún así yo te invito para que escuches, ¿verdad? Y de antemano te digo que aquí en la Fortaleza de los Mochis tenemos todas las series completas. Si tú quieres aprender más de esto, si tú quieres profundizar en estos temas, revelaciones hermosas que Dios nos ha dado, tú las puedes obtener ahí. Muerte espiritual de Jesús, la maternidad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios, todos los temas completos, que son varios discos, ¿verdad? Tú los puedes adquirir en la Fortaleza. Entonces, por ahora quiero decirte que cuando Jesús murió espiritualmente, o sea, la muerte espiritual de Jesús es lo que se refiere a esos 3 días y 3 noches en que Jesús estuvo después de que murió en la cruz hasta que resucitó al tercer día. En ese ínter, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí aplica la muerte espiritual de Jesús. ¿Dónde estuvo Jesús? Estuvo en el infierno. ¿Por qué estuvo en el infierno? Porque bajó como baja todo pecador, ¿verdad?
Pero si los pecadores son los que van al infierno, ¿por qué Jesús fue al infierno? Porque el Padre le cargó el pecado de nosotros. Entonces no era el pecado de Jesús, era el pecado de nosotros. Por esa razón, cuando Jesús muere físicamente, ya había muerto espiritualmente. Isaías 53 dice que el Padre cargó en él el pecado de nosotros. Entonces Jesús muere en calidad de pecador. Si hubiera muerto en calidad de Dios, no hubiera pasado nada en el infierno, porque los demonios huían ante su presencia. Pero Jesús baja al infierno en calidad de pecador. Por eso los demonios lo despedazaban, dice el Salmo 22. Esto es solamente un resumen de lo que ya di. Entonces Jesús en el infierno es martirizado por Satanás y sus demonios, pero al tercer día dice la Biblia que resucita. ¿Quién es el que levanta a Jesús del infierno? ¿Quién es el que resucita a Jesús? Es el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Vivificará. Entonces el Espíritu Santo levantó a Jesús, ¿verdad? De entre los muertos. Entonces, si es el Espíritu Santo el que levanta a Jesús, ¿verdad? Te estoy explicando esto para poder entender lo que viene después. Hay otra parte por acá también en primera de Pedro. Primera de Pedro, por acá en el capítulo 3, hay otra cita bíblica que nos habla acerca de cuando el Espíritu Santo resucita a Jesús de entre los muertos. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí está otra vez esa frase, vivificado en espíritu. Entonces, Primera de Pedro 3:18 dice que él fue muerto en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Es decir, el espíritu lo levantó. Romanos 8:11 dice que el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, así como resucitó Jesús, nos puede levantar a nosotros también. Entonces, con esto solamente quería comprobarte que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús. Su madre, el Espíritu Santo, levantó a Jesús de entre los muertos, la madre espiritual de Jesús y de nosotros también ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? Juan capítulo 14, verso 6, Juan 14, 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas son palabras textuales de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad. Note ahí que dice la palabra verdad. A Jesús se le denomina o se le reconoce también como la verdad. Jesús es la verdad. Hay muchos nombres que se catalogan a Jesús como el verbo también. En 1 de Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo. Jesús es el camino, ¿verdad? Es la verdad, es la vida. Pero queremos retomar en esta enseñanza la palabra verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. No te viene esto, subrayalo por ahí. Yo le aconsejo que esté anotando estas citas bíblicas porque son muy importantes. No le voy a decir nada que salga de mí, sino todo lo que venga de la palabra de Dios. Entonces, la verdad es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, vamos al Salmos 119. Quiero leer el versículo 77. Dice: vengan a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Venga a mí tu misericordia para que viva. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo. Aquí dice: envía tu misericordia para que viva, ¿verdad? Envía al Espíritu Santo. Entonces, así como Jesús es un sinónimo de la verdad, así también el Espíritu Santo es un sinónimo de la misericordia. Ahora, no estoy diciendo con esto que cada vez que tú veas la palabra misericordia en la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo. Pudiera haber otras ocasiones en que se usa la palabra misericordia y no se está refiriendo al Espíritu Santo. Puede haberlas, ¿verdad? Porque la palabra misericordia también se refiere a tener piedad, por decir así, a ser bondadoso. Eso es la palabra misericordia. Pero en este caso Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la misericordia. Continuamos. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Si Dios enferma, castiga y mata, ¿para qué está el diablo?
hay nación de generación. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios no castiga con el mal, ni manda enfermedad. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Dios es bueno, y así como yo, tú también corre la carrera de la fe. Dios te bendice. Eres fiel. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Sí, sí creo, de hecho soy católico 100%, e incluso pues voy a misa los domingos, me comulgo, me confieso, y la verdad pues nada más bonito que la fe sobre el Espíritu Santo. Al menos en mi persona, pues la verdad me ha dado mucho aliento, mucha esperanza, me hace sentir que convivo más con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos. Esa para mí es el Espíritu Santo, eso, la fe más que nada en él. Sí, eso es. Bien, amigos televidentes, continuamos hablando acerca de la maternidad espiritual y aprovecho como siempre este momento para invitarte a que nos acompañes a la Fortaleza de los Mochis todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Los sábados a las 6 de la tarde también tenemos el grupo de jóvenes. Te invitamos para que nos acompañes, para que tú puedas escuchar más a fondo estas revelaciones. Esto es solamente una probadita de lo que Dios tiene para ti a través de la palabra de fe. Acompáñanos a la Fortaleza, lleva a tu familia, yo te aseguro que no te vas a arrepentir. No tiene nada que ver con religiones, solamente es algo que ver con la palabra de Dios, algo que levanta tu vida, algo que aumenta tu fe, algo que te lleva a otra dimensión espiritual. Solamente acompáñanos para que lo recibas. Entonces estamos hablando de la maternidad espiritual. Decimos que al hablar de esto es hablar del lado maternal de Dios. Siempre se ha hablado del Padre, siempre se ha hablado del Hijo, pero no se ha hablado de la Madre, ¿verdad? Entonces todo lo concerniente a la palabra de Dios es aplicable a lo espiritual, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Entonces si en lo terrenal hay una familia, en lo espiritual debe haber una familia también. Ahorita más adelantito voy a comprobarte esto bíblicamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Madre, la familia celestial. Te lo estoy comprobando bíblicamente. Entonces te decía que de acuerdo a Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y te estoy comprobando, bueno, si Jesús es la verdad, Jesús es un sinónimo de la verdad, el Espíritu Santo es un sinónimo de la misericordia, y aunque en otras ocasiones en la Biblia, en otros pasajes, se puede referir a la misericordia como algo contextual también, como decir tener piedad, tener misericordia, ser bondadoso, pudiera ser, ¿no? Pero en este caso se está refiriendo a la misericordia, porque está utilizando la palabra vivificar, la misma palabra que utilizó en Romanos 8:11, cuando dice que el Espíritu Santo vivificó a Jesús, la misma palabra vivificar que se lee en 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, donde dice que Jesús fue vivificado en espíritu. Entonces esa palabra vivificar está hablando de que el Espíritu Santo es el que vivificó a Jesús. Por lo tanto, cuando dice el versículo 77 del Salmo 119, dice: vengan a mí tu misericordia para que yo viva, porque tu ley es mi delicia. Entonces, ahora el versículo 88 dice: vivifícame. Aquí está otra vez la palabra vivifícame. Salmo 119, 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame. ¿Quién levantó a Jesús? ¿Quién vivificó a Jesús? El Espíritu Santo. Su madre, el Espíritu Santo. Ahora dice: vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Sí? Entonces, vivifícame está hablando de levantar, de volver a vivir. Misericordia está hablando de aquel que lo levantó, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está relacionado, o es un sinónimo de la misericordia. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la misericordia. Ahora, te decía que la muerte espiritual de Jesús es un tema que te da las bases para poder ahora comprender la maternidad espiritual. Es muy difícil si no hay una base bíblica de la muerte espiritual de Jesús. Es muy difícil entender la maternidad. Por eso es que en el siglo pasado y en muchas décadas atrás
ya se había hablado de la maternidad espiritual, lógicamente, inclusive hasta por lógica, ¿verdad? No nos estamos dejando llevar por la lógica, pero aún hasta por lógica, se percibe que si hay un padre y un hijo, tiene que haber una madre también. Pero a lo mejor no continuaron, ¿verdad? Yo no lo puedo asegurar, pero tal vez no continuaron porque no tenían las bases de la muerte espiritual de Jesús. Hoy las tenemos. Entonces, yo te decía ahorita, la muerte espiritual de Jesús es cuando Jesús bajó al infierno y al tercer día fue levantado por su mamá espiritual, que es el Espíritu Santo. Si fuéramos al Salmo 85, versículo 10, ya nos quedó muy claro que Jesús es la verdad y que el Espíritu Santo es la misericordia. Entonces, yendo al Salmo capítulo 85, en el versículo 10, fíjese lo que dice ahí. Está hablando del encuentro que tiene Jesús, que es la verdad, y la misericordia, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué se encontraron o qué encuentro hubo en el infierno? Bueno, cuando Jesús estaba siendo atormentado por Satanás y sus demonios, llega el Espíritu Santo y lo levanta. Ahí hay un encuentro entre el Espíritu Santo y Jesús. Ahí hay un encuentro entre ¿quién? Entre la misericordia y la verdad. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la misericordia. Escucha lo que dice el Salmo 85, versículo 10. La misericordia, o sea, el Espíritu Santo, y la verdad, o sea, Jesús, dice, se encontraron. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. Justicia y paz se besaron. Lógicamente está hablando en términos espirituales. Si usted habla de personas humanas, usted puede imaginárselas dando un beso, ¿verdad? Pero está hablando en cuestiones estrictamente espirituales. Ahora, si alguien tuviera todavía la duda de decir, bueno, pero ¿por qué dicen que se encontraron en el infierno? ¿Por qué se asegura que la Madre Espíritu Santo levantó a Jesús del infierno? Bueno, por eso te dije, hay que comprender primeramente la muerte espiritual de Jesús. ¿Dónde está el infierno? Está en las profundidades de la tierra. De ahí levantó el Espíritu Santo a Jesús, del infierno, del corazón de la tierra. Acuérdense que la señal de Jonás, cuando hablamos de la muerte espiritual de Jesús, de que estaba en el corazón de la tierra, de ahí fue levantado Jesús. ¿Cuál es el sinónimo de Jesús en este contexto? La verdad. Ahora, escucha el siguiente versículo. El versículo 10 dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Ahora, el versículo 11 dice, la verdad brotará de la tierra. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. ¿Brotará de dónde? De la tierra. La verdad brota de la tierra. Es Jesús, sale del infierno, sale victorioso, sale venciendo a la muerte, venciendo a la enfermedad, venciendo a la pobreza, venciendo al pecado, venciendo todos los enemigos. Acuérdense de lo que hemos hablado de Efesios capítulo 1, verso 20 en adelante, cuando habla de que cuando el Espíritu Santo levanta a Jesús entre los muertos, dice que lo lleva a lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y pone a sus enemigos debajo de sus pies. Recuerde que fue gloriosa la victoria de Jesús cuando Él se levanta de entre los muertos, cuando Él resucita, vence todas esas cosas. Entonces, esa verdad que es Jesús, nos quedó bien claro que Jesús es la verdad. Jesús brota de la tierra. Esta es la confirmación de que ese encuentro entre la misericordia y la verdad, ese encuentro entre Jesús y su madre, el Espíritu Santo, es en el infierno, porque ahí su madre llega y lo levanta y lo resucita. La verdad brotará de la tierra. La verdad y la misericordia se encuentran, ¿verdad? La madre Espíritu Santo levanta a Jesús y lo resucita. Entonces el versículo 11 confirma que es Jesús. No hay ninguna duda de que Jesús es la verdad. Es el sinónimo de la verdad. Dice, la verdad brotará de la tierra. Si usted recibe la muerte espiritual de Jesús, tiene que recibir también la maternidad espiritual, porque están muy ligados. Es una amalgama de temas, es una secuencia de temas. Continuamos. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Si Dios enferma, castiga y mata, ¿para qué está el diablo? Lengua y nación, regeneración. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios no castiga con el mal, ni manda enfermedad. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Dios es bueno, y así como yo, tú también corre la carrera de la fe. Dios te bendice.
sí creo en el Espíritu Santo, es nuestro Dios, pues está simbolizado por una palomita que es el alma de nuestro Dios, ¿verdad? Yo lo percibo como lo más sagrado que hay en nuestra religión, más que nada, ¿no? Lo que somos católicos, el Espíritu Santo, pues es el que siempre está a un lado de nosotros, cuidándonos. Eso, yo sí creo en el Espíritu Santo. Nos han enseñado, desde chicos, nos han enseñado que el Espíritu Santo significa el Dios, ¿no? Es Dios todopoderoso, el rey de todo el universo, ¿no? El rey de reyes. Bien, amigos, continuamos hablando acerca del tema la maternidad espiritual, la parte maternal de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo. Hay Padre, hay Hijo, hay una Madre espiritual, lógicamente, ¿verdad? Y bíblicamente también, principalmente bíblicamente. Entonces, ¿por qué hablamos de que si hay una familia terrenal, lo tiene que haber también en lo espiritual, lo tiene que haber también en lo celestial? ¿Por qué? En primer lugar, porque te dije Génesis 1:26, dice, hagamos. Dios está hablando con alguien ahí, no dijo él, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza, y ya después haremos a la mujer. No dijo así, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Usted acuérdese que la palabra hombre se refiere al género humano. Cuando habla de varón ya se está especificando al género masculino, pero la palabra hombre refiriéndose al género humano. Cuando se habla de que el hombre llegó a la luna, no quiere decir que el varón, ¿verdad? Porque también una mujer puede ir a la luna, pero el hombre, el género humano, llegó a la luna. Es solamente un ejemplo para decirte que cuando se dice la palabra hombre se está refiriendo al género humano. Varón ya es masculino, ¿verdad? Hembra o mujer ya es femenino. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre, al género humano, hagámoslo a nuestra semejanza. Salió mujer, salió varón. Te voy a poner otro ejemplo, mira, hubiera sido como si yo, que soy varón, ¿verdad? Yo agarro una foto mía, una fotografía, y yo le quiero sacar una copia. Si yo le digo a la persona que está en la copiadora, sáqueme una copia, por favor, de mi retrato, de mi fotografía. Imagínense lo curioso que iba a ser que yo dijera, voy a sacar una copia de mí, y que de repente saliera la foto de mi esposa. Eso no podría ser, ¿verdad? Tendría que ser la foto de mi esposa la que se le saque copia para que salga una copia de ella. Entonces, si yo saco una copia de mi fotografía, va a salir a mi imagen. Si yo saco una copia de la fotografía de mi esposa, va a salir a su imagen. Es incongruente que yo quiera sacar una copia mía y salga la foto de mi esposa, por favor. Eso no es posible. Entonces Jesús dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. No podía haber sido la imagen del Padre y que saliera una mujer. Eso es totalmente ilógico. Hagamos, yo Padre, tú Madre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al género humano a nuestra imagen. Varón y mujer. Hagamos al género humano, salió varón y mujer. ¿Por qué? Porque acá hay varón y hay mujer. Entonces, de ahí que es el reflejo, lo terrenal es el reflejo de lo celestial. Te lo voy a comprobar con esta cita bíblica y simplemente, mira, cuando tú lees el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, el versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántas veces hemos dicho el Padre Nuestro? Pues si tú te pones a analizar esto, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Que haya dos parejas, que haya papá e hijo nada más. ¿Esa es la voluntad de Dios en la tierra? No. La voluntad en la tierra es que haya la familia completa. Satanás es el que está infiltrando ahora para que haya dos papás y un hijo. Esa es la obra de Satanás. Que haya varón y varón. Cuidando a un hijo, ¿verdad? Porque no pueden tener hijos los varones. Entonces la voluntad de Satanás también es que haya mujer y mujer e hijos, pero no, la voluntad de Dios es que haya varón, que haya mujer y que haya hijo, que haya papá, que haya mamá y que haya hijo. Esa es la voluntad de Dios. Cualquier otra cosa que se duplique o que se tuerza, acuérdense que Satanás es el que vino solamente a trastornar lo que Dios ha creado. Dios creó a papá, Dios creó a mamá y Dios creó a hijo. Esa es la voluntad de Dios en la tierra. Entonces dice que esa voluntad de Dios, así como en el cielo, así también en la tierra. Si la voluntad de Dios en la tierra es que haya papá, mamá e hijo, la voluntad de Dios en el cielo también es que haya papá, mamá e hijo. Padre, madre,
Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a confirmarlo con 1 Corintios capítulo 15, verso 49. 1 Corintios capítulo 15, verso 49 dice: y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Si vamos a relacionar estos dos versículos, Mateo 6:10 dice que la voluntad de Dios en el cielo es igual a la voluntad de Dios en la tierra. Este versículo de 1 Corintios 15, 49 dice que lo terrenal lo traeremos también a lo celestial. La voluntad de Dios en la tierra, que haya papá, mamá e hijo, es la voluntad de Dios en el cielo. Traemos lo terrenal, lo traemos también a lo celestial. Los ojos carnales del ser humano solamente pueden ver lo terrenal, pueden ver la familia terrenal. Eso es lo que el hombre carnal, lo que la mente carnal puede ver. Pero si la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, usted y yo que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y que ahora vivimos en el Espíritu. Recuerde que el apóstol Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Esa lucha es porque la carne solamente ve lo que está cerquita, pero el Espíritu ve lo que hay más allá. Los ojos de la carne solamente pueden ver a mamá, papá e hijo aquí en la tierra, pero los ojos espirituales pueden ver más allá, pueden ver lo celestial, pueden ver que allá también es la familia celestial. No se quede viendo solamente con los ojos espirituales, no se quede tampoco con revelaciones tan cortas como mi esposa lo explicaba hace 2 programas y decía que todas estas revelaciones van en secuencia, lógicamente, ¿verdad? La cruz, mucha gente se quedó en la cruz, en que Jesús murió en la cruz y que ahí quedó todo, y luego al tercer día resucitó. Hemos avanzado más allá de la cruz. ¿Hasta dónde? A que bajó al infierno y que al tercer día resucitó. Muchos se quedaron en la cruz, ya no quisieron seguir más, ¿no? Eso de Jesús bajó al infierno es herejía, es blasfemia, ya no quisieron seguir más. Hemos avanzado a la muerte espiritual de Jesús. Ahora muchos también se quedaron ya en la muerte espiritual de Jesús, pero tenemos que seguir avanzando. En la resurrección hay otra revelación que es la maternidad espiritual. No se queda en la cruz, hay algo más allá de la cruz, es la muerte espiritual de Jesús, es el infierno. Ahora Jesús resucita del infierno, hay algo más allá después de la revelación del infierno, que es la maternidad espiritual. Usted tiene que ir escalando, tiene que ir subiendo esos escalones, no se quede ahí con los consejitos. Decía el apóstol Pablo a los Corintios: ustedes son niños todavía, tengo que seguirles dando leche. No se quede con la leche espiritual, usted reciba estas revelaciones, reciba la palabra, porque son bendición para su vida. Y como lo decía mi esposa en aquellas citas bíblicas, en los programas pasados, estas revelaciones tenían que salir a la luz, no se podían quedar ocultas, tenían que salir a la luz antes del fin de los tiempos. ¿Por qué no están ocultas? Porque Satanás se ha encargado de tenerlas ocultas, no es que Dios las haya ocultado. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no dice directamente así que el Espíritu Santo es la mamá? ¿Por qué no lo habla así? ¿Por qué está oculto? ¿Por qué está así como que tú lo tienes que descubrir? Bueno, es que Satanás se ha encargado de ocultarlo, pero dice la Biblia que son revelados ahora a nosotros para nuestra bendición. Hemos traído lo terrenal, dice también, a lo celestial. Si hay familia en lo terrenal, debe haber una familia en lo celestial. Ahora, hay gente que dice, bueno, yo no necesito una mamá espiritual. Pero recuerde que también hay gente que dice, yo no necesito a Dios. Los ateos dicen, yo no necesito a Dios. Pero no por el hecho de que no lo necesiten, no existe. Él dirá que no lo necesita, pero Dios existe. Puede decir alguien también, yo no necesito una mamá espiritual, pero no por eso no existe. Existe el Padre, existe la Madre, existe el Hijo espiritual. Le invito a la Fortaleza para que siga escuchando a fondo estos temas espirituales. Soy el pastor Obed Mesa, le espero en la Fortaleza los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Dios te bendice. Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, sobreabunda también la gracia y la bendición. Ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso.
Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto.